Comenzamos. Cuando tú digas, Ok. Vamos a hacer una oración tú y yo primero. amén, Padre, en el nombre de Jesús, yo Padre, te en pido, nombre de Señor, Jesús, que tú unas el corazón y el espíritu y la mente de Israel conmigo y con Miriam, yo bendigo Señor, para en unidad de espíritu poder glorificar tu nombre y bendecir a la audiencia, porque de todo Jesús, se trata de ser de bendición, mi Dios. de Permite que seamos pan para el hambriento, agua para el sediento y nombre de Jesús, bálsamo para el herido. En el nombre amén, de en nombre Amén. de Jesús, amén. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Hola, amado. Dios te bendiga. Estoy aquí con un amigo de muchos años, el profeta Israel de Jesús. Estoy confiado que Dios tiene una palabra para todos nosotros a través de su boca. Antes de comenzar, quisiera que tú lo conocieras. Yo lo conozco, creo, Israel, que nosotros nos conocimos en Perú, ¿verdad? En Perú, sí, ciertamente, Sí, porque aunque tú estabas trabajando con el apóstol Mickey Medina, no nos habíamos conocido anteriormente y estuvimos en la primera cumbre apostólica del apóstol Marcelino Salazar, 2003, si me acuerdo exacto, perfectamente. Y ahí pues nos conocimos, empezamos a dialogar y eh, creamos a través de los años una linda amistad. Tú nos ministraste muchas veces en la vida verdadera acá en la catedral. exacto, Uno de mis recuerdos más lindos contigo es el viaje que dimos a Haití. wow, Sí, eso fue en 2007. Tú me acompañaste a Haití. Tuvimos unas experiencias bastante interesantes y creo que lo más lindo fue que pudimos activar un GIR al que en aquel momento pastor Esdras Salomón lo ungimos como obispo. exacto, hace años de eso, 2007. Y creo que ese mismo año o al año siguiente fue el terremoto. wow, Sí, o sea que ha llovido bastante, bendito sea el Señor. bastante tiempo, Sí, sí, ha pasado el tiempo y hemos tenido bastantes aventuras de allá a acá, espirituales. Seguimos ministrando, nos vimos en Osana un montón de veces, nos vimos acá también. Pero antes de continuar, eh, yo creo que la audiencia debe de saber que tú pasaste o estás saliendo, y yo considero que estás saliendo de una prueba bien difícil con tu salud. exacto, ¿Ok? ¿Nos pueden hablar un poquito de eso? O antes de continuar, quiero dejarle saber a la audiencia que su esposa, Miriam, está al lado de él, ella no quiere salir en cámara. There she is. ¿Ok? Porque ella nos va a ayudar con los números y a ciertos datos y detalles. Las mujeres por naturaleza son más detallistas que los hombres. Pero cuéntale a la audiencia en el estado que te encuentras en este momento, por favor. actualmente me siento bastante fuerte, me siento con la pierna que fue afectada en el proceso, la tengo bastante fuerte y el brazo lo estoy moviendo, no lo movía y ahora lo muevo, gracias a Dios, El proceso fue que a ti te dio que un ataque al al corazón, cerebro, lo que se conoce como un stroke, un stroke. sí, Este noviembre se van a cumplir 8 años desde que le dio el stroke. 8 años, wow, Sí. So, en estamos, noviembre. Pues estamos mira, esperando un milagro. proféticamente, el 8 es un número de nuevos comienzos. La Exacto, vida vuelve a dar vuelta. Así que exactamente. estoy creyendo por un milagro en tu vida y ministerio, amén, gracias apóstol. en tu salud. Entonces, el stroke te dejó casi paralizado. Casi con el ojo izquierdo no veía gran cosa, ahora estoy viendo más que antes, no podía hablar y ahora estoy hablando bastante bien, gracias a Dios. Gloria al Señor. El brazo no lo podía mover ni en la pierna tampoco podía moverla y gracias a Dios la estoy moviendo bastante bien. Pues mira, tú conociste a mi mejor amigo, mi amigo del alma, José Domenech.
Sí, Antes de hablarte de él, te quiero hacer esta pregunta porque una de las cosas que aprendí con Dominic es que nosotros, los ministros, nos creemos invencibles Mm. y a veces nos pensamos que eso le puede pasar a todos menos a mí. No sé si ya el Señor te ha revelado, si no tienes que decir nada que no quieras decir, por supuesto, pero ¿cómo es posible que un profeta, que yo doy fe de que un profeta de Dios, un hombre recto viviendo la vida, en un dado momento le pueda suceder algo como un ataque al corazón, Ataque al cerebro. un ataque al cerebro, apóstol. al cerebro, Sí, ok, un stroke entonces como un derrame, exacto, un derrame. Un derrame cerebral. ok, interesante. ¿Qué te ha dicho el Señor que te dieron los médicos que tú percibes que fue la razón por el derrame? Yo creo que yo estaba viviendo dos tipos de vida y no estaba viviendo la vida correctamente. Lamentablemente, mucha gente pensaba que yo vivía una vida muy recta, muy correcta, hasta cierto punto cierto, pero cierto punto no. Ok, ok, porque fíjate, es interesante. Eh, claro que recibo lo que tú dices, pero hay tanta gente que conozco que no están viviendo la vida recta y no le ha dado un stroke, no le ha dado un derrame. No sé si esperarlo o, como te mencioné, mi amigo del alma José Dominic, evangelista y apóstol José Dominic, tú lo conociste también. Una de las conclusiones que nosotros llegamos es que él no se cuidaba su salud Eso es. física, aunque cuidaba la espiritual. Exactamente, yo creo que yo estaba en la misma condición que Dominic estaba expresando, no cuidaba mi vida saludablemente, no estaba muy bien. Eh, Just- solamente para intervenir un poco, porque este es el último stroke que fue el que le dio, ese fue su quinto stroke, oh, he had su five strokes, five 5 stroke, strokes. yes. Wow. El primer stroke que él le dio, usted ha venido aquí, usted ha venido el nivel de la casa, que son 4 niveles, pero él estaba en la parte de abajo, y yo siempre pues le compraba alguna dona, lo que sea, y se lo llevaba a la parte de abajo, y yo le compré una docena de donas y las puse abajo, y al ratito yo bajo y él se había comido la docena de donas completa. Mm, So, la azúcar él la tenía en 550, la presión la tenía en 240 sobre, creo que 100 algo, y el colesterol igualmente estaba Alto. alto. Y ahí fue que empezó su decaimiento físico. Él no se estaba alimentando correctamente, él le encantaban lo que eran la ensalada, la fruta, pero si tú le ponías delante de una ensalada una fruta y una dona, él se comía la docena de donas y no tocaba la fruta. pues gracias por esa palabra, porque yo soy culpable de eso. Yo creo Y que muchos que me están escuchando también. ya, ahí fue que comenzó. Luego que él le dio el stroke, yo comencé a hacer algunos research sobre lo que le había sucedido, porque él le dijeron que tenía diabetes y que iba a tener que tomar medicamentos para diabetes y unas inyecciones que yo le daba en la barriga por toda la vida, y otra para un anticoágulo que también era una inyección que yo le daba en la barriga. Yo hice cierto research porque yo lloré mucho para ser Obvio. truthful. Yo no sabía lo que estaba haciendo, yo le pedí al Señor y al Espíritu Santo, ayúdame porque no quiero matar a mi esposo, no sé lo que estoy haciendo, porque él lo quería intervenir lo que se llama un subacute facility, en un hogar donde cuidarían de él, pero los lugares donde nos recomendaron, fuimos y eran lugares que no eran aptos para él. Y entre mi hijo y yo decidimos traerlo para la casa. Y sin saber lo que estábamos haciendo, nos dieron la cama, silla de ruedas, todo lo que necesitábamos para cuidar aquí en la casa.
Y yo un día orando dije, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame porque no sé lo que estoy haciendo y no quiero hacer algo equivocadamente. En eso encontré un libro que se llama Dead Doctors Don't Lie. Y al comenzar a leer ese libro, me di de cuenta de muchos minerales que nuestro cuerpo no tiene. Y ahí fue que yo comencé a darle ciertos minerales que él necesitaba en su cuerpo. Hoy día él tiene cero diabetes, su presión está súper bien. Él no toma ningún tipo de medicamento para el diabetes, nada, 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 cero. Hasta el Wow. día de hoy, cada vez que lo llevamos para tomarle la sangre, la doctora de él todavía espera encontrarle diabetes y nosotros entendemos que fue que Dios lo sanó. ¿Cómo se llama el libro? Dead Doctors Don't Lie. Dead Doctors Don't Lie. Ahí cuenta que él, un tic le mordió en la cabeza siendo niño y él comenzó a perder la vista y el doctor le dio que él sí iba a perder la vista, se iba a quedar ciego. Pero él vivía en un farm, en una granja, donde él cuidaba animales y ellos le daban unos pellets, que los pellets eran completamente minerales. Y él dijo que él puso los minerales en su bolsillo cuando iba para la escuela y se los comía todos los días y su vista comenzó a mejorarse. Y ahí fue que él se dio de cuenta, nosotros somos minerales, somos tierra, el Señor nos hizo de la tierra. Y al él comenzar a comer esos minerales, su cuerpo comenzó a fortalecerse, su vista se aclaró completamente y fue por eso mismo porque él estaba lacking minerals in his system. Y eso fue lo que yo hice con Israel. Le doy colloidal minerals, que es un líquido, y otras pastillas más o supplements que le doy para ayudarlo igualmente en su día. El colesterol está súper bien, a diabetes tiene cero y la presión que los doctores mismos no pudieron controlar le baja algunos días 118 sobre 68, que his blood pressure is really, really great. Wow, you just ministered to me. Me acaba de administrar un dato tremendo, porque fíjate, con todo respeto, Israel, yo no creo ni recibo en ningún momento que lo que te sucedió aquí fue castigo. Amen. Exacto. Por tu vida. Y siempre creo y recibo que lo que el diablo trata para maldición, Dios lo convierte en bendición. De algún modo o manera. Bueno, ya me bendijeron con la información del libro y de los minerales. Voy a velar eso para mi vida porque no me estoy poniendo más joven y yo tengo intenciones de vivir una larga vida, por lo menos hasta los 120. He pedido al Señor en salud y estoy creyendo que Dios sí puede usar esto para enseñarnos, corregirnos. Lo primero que hacemos, o lo primero que yo hago cuando entro en un periodo de prueba, es examinarme. Exacto. Y si me examino, garantizado que voy a encontrar falta. Exacto. Pero en ningún momento, no sé lo que Dios te ministró a ti, y cada uno pues es un mundo y cada uno tiene escribe su propio evangelio, ¿no? Sus propias epístolas. Pero en ningún momento pensé que estaba siendo castigado por nada que tú hiciste, excepto, como dijimos ahorita, quizás no cuidaste tu salud. Exactamente. Yo creo que fue la salud que yo no tenía cuidado de mi salud. Y Y quizás hasta eso podemos considerarlo un pecado, pero de eso somos culpables todos. no, y la cosa fue que el día que me dio el ataque fuerte, yo estaba toda la noche en vigilia porque tenía que ministrar y me quedé toda la noche orando e intercediendo y cuando me levanté estaba bien débil Wow. y entonces yo le dije, pues vámonos y me fui manejando el vehículo y en el camino por poco tengo dos accidentes fatales Wow. y entonces Ya empezaste ¿qué te pasaba físicamente? me sentía bastante débil. Débil. Y tú lo atribuiste a que no dormiste y ayunaste. Exacto, y entonces me estaba preparando porque tenía que dar 4 conferencias y entonces cuando llegué al lugar que tenía que llegar, me bajé del vehículo y me iba de boca y cuando llegué al sitio donde íbamos a dar la conferencia, estaban sirviendo un desayuno y yo me senté a desayunar y me comí todo el desayuno
una cosa que yo casi nunca hago antes de ministrar. Sí, antes de antes, predicar, y tenía una hambre salvaje. me imagino. Y entonces, cuando llegaron los pastores, me invitaron a desayunar otra vez y yo desayuné por dos veces corridas. Me comí toda la comida que me sirvieron. Y ahí nos fuimos al, al lugar donde iba a dar la conferencia y comencé a ministrar. Ya iba por la tercera, iba por la cuarta, y en la cuarta comencé a sentirme que se me salían los huesos del cuerpo. Wow, Sentí una reacción bien difícil y entonces agarré la fuerza de mi esposa y mi esposa me detuvo de caerme al piso, y entonces en ese momento llegó mi hijo y mi yerno y me tomaron y me llevaron al vehículo, y del vehículo me trajeron hasta Long Island, y de Long Island, Porque estábamos, perdona, we were in Stony Point, New York. Estábamos a más de 2 horas de distancia de aquí. y wow. entonces me llevaron al hospital y me chequearon en el hospital y me dijeron que me tenía que quedar. Me quedé, y ese día cuando me levanté, me, me fui en un sueño profundo, y cuando abro los ojos me siento que estoy caminando por un túnel oscuro, como si fuera caminando hacia el infierno. Wow. Y entonces, cuando volví a abrir los ojos, sentí que estaba al lado de mi esposa, pero yo no podía hablar, ni podía mover el brazo, ni podía mover la pierna, completamente débil. Y entonces mi esposa corrió donde la enfermera, y la enfermera le dijo al médico que me examinara. El médico me dijo, lo que pasó fue que él sufrió un stroke masivo. Because he had during the day before, he had a stroke. Tuvo un stroke, pero fue mínimo. Y ahí fue donde his body contorted, and it was like his hip was bent in, and his body was sort of like leaned over this way, so he couldn't straighten up. So we took him lo llevamos al hospital, y en el hospital dijeron que lo iban a dejar por la noche, que por la mañana ya lo mandaban para la casa. Y lo que sucedió que por la noche le dio un stroke masivo. Entonces fue bendición que estuvieras en el hospital y no en la casa. Exactamente, Exacto. y gracias a Dios que el Señor nos iluminó también que lo trayéramos aquí a Long Island, porque él estuvo en el hospital por 34 días, que si lo hubiéramos dejado en Upstate New York, él hubiera sido, peor. Pero Claro, casi imposible poder ir a visitarlo y cuidarlo. exacto. Yo me acuerdo que lo fuimos a ver al hospital con Mickey, Maggie y Yeah. Mikey, que Mikey te cantó. Ah. Cuando sucedió, te fuimos a ver en el hospital. No. Wow, entonces explícame eso del túnel y el infierno. Háblame un poquito más. ¿Qué viste? ¿O lo sentiste o lo viste? No, yo me sentí que iba caminando en un túnel, y el túnel cada vez se ponía más oscuro, más oscuro, y yo sentía que como que iba directamente hacia el infierno. Wow, interesante. Y entonces cuando yo desperté, dije, gracias a Dios que desperté. Y cuando desperté me sentí al lado de mi esposa, pero no podía hablar, ni podía moverle el ojo, ni podía mover el brazo, ni podía mover la pierna, completamente Todo el paralizado, lado izquierdo. todo el lado izquierdo. Qué tremendo, wow. No, la cosa es que los terapeutas trataron de ayudarme por 34 días en la pierna y el brazo, y no se logró nada. Y entonces me enviaron aquí a la casa, y mi esposa tomó la dirección de guiarme. Gracias a Dios por la sabiduría de mi esposa y la búsqueda de Dios, porque verdaderamente hemos podido lograr bastante. No, Gracias yo a soy Dios. testigo de que el Señor te está restaurando tremendamente. No, Gloria a Dios. ya puedo mover el brazo bastante, y la pierna la puedo mover bastante. Y entonces todos los días hago ejercicio con la pierna, hago ejercicio con el brazo. So sorry about the rain. No problem. Praise God.
Qué bueno, gloria al Señor. Y lo que yo considero más importante, que Dios te ha restaurado la voz. No, y la cosa es, apóstol, que cuando vine acá, el Señor comenzó a revelarme en mi niñez y a mostrarme los casos difíciles que yo crucé en la niñez mía. En el proceso, if I can intervene a little bit, hemos hablado mucho, que ha sido quizás una de las cosas mayormente que ha sucedido. Miriam, why don't you come in camera? Ven, entra en la cámara para que la audiencia pues mover un poquito para el lado, mover, sí, porque Okay. praise God. En el proceso, Israel tuvo que hacer, no sé cómo decir, pero un examen propio de él mismo. Sí, Y él comenzó desde su niñez, cosas que él nunca había hablado con nadie que le habían sucedido a él. No vamos a hablar de eso, obviamente. claro, eso es personal. Fueron cosas muy horribles que le sucedieron, que él llevaba dentro de él, aunque él había aceptado al Señor y su conversión fue una conversión no en una iglesia, él se convirtió en su casa porque el Espíritu Santo mismo entró en su habitación en Puerto Rico antes de nosotros conocernos, y ahí fue su experiencia. Pero en todo eso Israel llevaba muchas heridas dentro de él que él nunca había hablado. Nunca había hablado, confrontado, y en este proceso él pudo hablarme cosas a mí que yo nunca sabía que le habían sucedido a él, nunca. Y esto le ha traído una sanidad a él, un descanso, porque Israel, ustedes lo conocen, él no descansaba, él siempre estaba viajando, siempre estaba, él venía aquí literalmente para lavar ropa y empaquetar la maleta de nuevo y salir de nuevo. Pero en este proceso el Señor le ha permitido descansar, escuchar de parte de Dios, renovar su mente, renovar muchas cosas, aún nuestras relaciones y sobre todas las cosas, ministrarle, el Señor le ha ministrado a él personalmente una sanidad que él necesitaba. Él necesitaba pedir perdón y él necesitaba perdonar sobre todas las cosas. Cosas que, de nuevo, que le sucedieron a él en su niñez, en su juventud, en la cual él nunca lo había hablado. Claro. Y en este proceso el Señor le ha permitido hablar esas cosas y liberarse completamente. Porque nosotros entendemos que cuando nosotros perdonamos, no es para la otra persona, sino es para nosotros ser libres. Nuestra propia sanidad, claro. Y eso es lo que ha sucedido con él. A él le ha venido una libertad y una sanidad que él anteriormente no había experimentado. Reitero que lo que esperamos que Dios haga contigo en el futuro es aún mayor y más grande de lo que sucedió en el pasado. Amén, amén. Y este fin de semana tuvimos una profeta aquí y le reiteró a él lo que muchos le han dicho cuando vienen a visitarlo a él aquí, y es eso mismo, que el trabajo de él no ha terminado todavía, que la voz de él todavía suena, que él tiene voz de trompeta, que todavía el Señor no ha terminado y él tiene aún países que él necesita visitar. Y yo estoy contenta y tranquila sabiendo que Dios es el que está en control y la voluntad perfecta de Dios es la que God's will is going to be done. Amén. Lo recibo, lo respaldo. Eso es lo que yo también he recibido en mi espíritu cuando oro por ustedes. Amén. Y ese valle de sombra y de muerte. Amen. El Señor estuvo contigo. No, tremendamente, apóstol. Amen. Fue una experiencia que jamás podré ignorar ni olvidar, porque la misericordia de Dios es gigante. Amén. Gloria a Dios. Estoy emocionado ahora mismo. Verdaderamente que su misericordia nos han alcanzado. Bendito sea el nombre de Jesús. Antes de continuar, quería decirle a la audiencia, uno de los 5 libros que yo recomiendo que todo cristiano debe de leer se llama Profetas de Hoy, y el autor es el profeta Israel de Jesús. Cuando yo primero entré y fui reconocido como apóstol y profeta en las naciones, y ya yo lo conocía a él, la verdad que yo no sabía lo que estaba haciendo. Yo sabía que estaba haciendo algo fuera de mi zona de confort, de comodidad. Y el libro Profetas de Hoy
me aclaró, me abrió el entendimiento para ver lo que Dios me estaba llamando a hacer y la función de un profeta. Así que todo el que está al alcance de mi voz, te voy a poner la carátula aquí, búscalo después en Google, en Amazon y léelo. Te recomiendo que lo leas aunque no seas profeta, porque te va a ayudar a tener discernimiento de espíritu entre lo que es real y lo que no es real. Profetas de hoy, bendito de hoy. sea el Señor. Eso es Israel. Qué bueno, me alegro ver que estás saliendo, yo le llamo el calabozo. Yo también estoy en uno en este momento por razones distintas. Eh, Antes de que José pudiera llegar al palacio, Dios Exacto, hizo dos o tres cositas. Una es que tuvo que permitir que fuera esclavo. Dos, permitió que en la casa de Potifar aprendiera cosas que iba a necesitar para llegar al palacio. Pero en la cárcel trató con su actitud, su personalidad, su, su su persona, su carácter. Lo transformó y ya no era aquel muchacho que odiaba, que sus hermanos lo odiaban. Ahora salió de la cárcel preparado para estar en el palacio al lado del faraón, del rey. Y creo que estos procesos que tú estás pasando, que yo estoy pasando, y decreto y declaro que estamos saliendo de estos, nos están preparando para un lugar más alto de gloria y de influencia. Bendito sea el Señor. exacto. Así mismo es, apóstol. Yo creo que las cosas todas oran para bien para los que aman a Dios. Usted sabe que a veces uno habla mucho esa escritura y cuando usted se encuentra con la situación personalmente, la escritura se le hace más real a uno. Exacto. Exacto. Ahí cuando nos damos cuenta de que de verdad las palabras que nos habla son espíritu y son vida. Bendito sea Dios. Y volviendo al libro profeta de hoy, apóstol, ese libro yo lo escribí en 2 días, una cosa Wow, increíble. 2 días, me amanecí durante las noches escribiendo en la computadora hasta que lo terminé. wow, tremendo. Gracias por esa lección. Sí, pero ahora te voy a decir, con temor y temblor, no puedes volver a escribir el libro en 2 días. Tienes que relajar, descansar, porque ya sabemos que demasiado estrés nos puede llevar a una situación precaria con nuestra salud. No, he aprendido demasiado de mucho, apóstol. El Señor me ha madurado fuertemente y, y tengo a mi esposa a mi lado que me ayuda bastante, gracias a Dios, todo el proceso que he pasado, que he podido lograr tener éxito, ha sido por causa de mi esposa, que ha sido una fuerza tremenda a mi lado, Es bueno tener tu propio ángel. ¿no? Y hasta el día de hoy nunca me ha dejado. Ella ha ignorado sus propias cosas para atenderme personalmente. Y yo agradezco a Dios, de verdad. Nunca entendía, nunca conocí a mi esposa hasta este proceso que tengo de 7 años, como la conozco ahora. Qué lindo. Gloria al Señor. Gracias a Dios por la vida de Miriam. Bendito el Señor. Varón, nos quedan unos minutos. La verdad que no sé cuánto tiempo llevamos ya, pero quisiéramos que compartieras una palabra con el pueblo, sea un estudio, sea lo que Dios te está enseñando acerca de los tiempos que estamos viviendo. Ministranos una palabra de parte del Ok, Señor. con mucho gusto, apóstol. Tengo una escritura que el Señor ha estado ministrando por días, basada en el libro de los Romanos, capítulo 12, verso 1 y verso 2. Voy a leer la escritura y voy a hablar de algún pensamiento. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Primeramente, quiero desearle a los hermanos o decir a los hermanos que esta palabra que estoy leyendo
fue escrita por el apóstol Pablo a los romanos hace siglos atrás, pero todavía está latente y muy pendiente a nuestra persona. Está muy vigente. Así que el apóstol dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto continuo. O sea, cuando nosotros nos presentamos a Dios, tenemos que presentarnos correctamente y organizadamente. El verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Así que, primeramente, el apóstol nos enseña que tenemos que presentar nuestros cuerpos santos, porque Él es un Dios santo, vivo, porque Él es un Dios vivo. Y entonces, la segunda escritura dice, no os no os conforméis a este siglo, no te conformes a este tiempo presente, porque a veces nosotros nos sentimos que estamos muy cómodos y muy fácil la vida, y es un peligro sentirse así. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, nuestra mente tiene que ser cuidada, nuestros sentidos, ojos, olfato, boca, oído, deben de ser cuidados igualmente, porque la mente almacena mucha información, como correcta como incorrecta, y nuestros oídos tienen que ser cuidados, porque el enemigo los usa para llenar nuestra mente de información incorrecta. Yo he tenido mucha lucha en estos últimos años con el enemigo cuando me ha acusado y me ha tentado. El enemigo es bien astuto y bien sagaz. Y la Biblia dice que el ladrón no viene sino a matar, a robar y a destruir. Amén. Y hay que cuidarse del enemigo. Y la Biblia dice que no se conforme, no conforme a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Desde cómo lo puedo hacer fácil, leyendo la Biblia diariamente, orando, meditando en la palabra de Dios, porque la única forma de confrontar al enemigo es por medio de la palabra. Cuando Jesús estuvo en el desierto 40 días, 40 noches, el tentador vino a tentarlo y Jesús lo venció por medio de la palabra de Dios. Amén. De la única forma que podemos vencer al enemigo es por medio de la palabra. La palabra de Dios es nuestro alimento, nuestra fortaleza, nuestro consuelo, nuestra ayuda, para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. O sea, la voluntad de Dios, la única forma que podemos lograrlo es por medio de la palabra de Dios. Así que, hermano, medita mucho en la palabra, medita mucho en la oración, medita mucho en la búsqueda de Dios. Mantén una relación correcta, sana, pura con tus hermanos y con Dios, porque así vas a tener un éxito y una victoria tremenda. Así que hasta aquí les dejo al apóstol Roberto como enseña con ustedes. Bendito Dios. ¿Sabes qué? Eso es muy parecido a lo que yo acabo de ministrar el domingo pasado, el mensaje para 57, 84 años judíos, que lo que Dios está haciendo más que nada es llamándonos a una intimidad. Y como usted dice, hay que buscarlo como nunca antes, en la palabra, en la oración, en la meditación. Ya hablamos un poquito acerca de que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo tiene que ser presentado a Dios como un sacrificio Vivo. agradable. Yo creciendo en la iglesia pentecostal caribeña, siempre me decían que eso era santidad, pero yo hoy, quizás por mi edad, le añado que yo tengo que cuidarme físicamente también. Exacto.
Eh, No, y apóstol, este año hay dos términos que representan, de acuerdo al calendario judío, este año representa la boca de Dios y, La puerta. y la puerta. O sea que cuando nosotros nos cuidamos, hay que cuidar nuestras propias palabras, porque nuestras palabras, por vuestra boca seréis justificados o seréis juzgados. sí, sí, pues fíjate, yo recibí eso mismo con distintos términos. Eh, eh, yo escucho unos rabinos judíos, no mesiánicos, judíos, y uno de ellos mencionó que es el año de José, y yo entendí que es un año de revelación, y dentro de eso que tú acabas de decir, nosotros tenemos la revelación en nuestra boca, el poder de la Eh, vida y de la muerte, exacto, y debemos de orar a Dios y buscarlo en voz alta. Y creo también mucho en el hablar en lenguas, porque cuando uno habla lenguas se edifica a sí mismo y el Señor profetiza y nos habla a nosotros mismos. Eh, Tremendo la puerta, el año de puertas. También entendí que es el año de la mujer, la iglesia. Y el Señor me permitió ver que estamos, la iglesia, nosotros, como Esther, que para salvar a nuestro pueblo vamos a tener que pararnos en la puerta del rey y esperar que el rey nos extienda el cetro. El cetro es la revelación, esa es la puerta abierta. Que el Señor nos diga qué debemos y qué tenemos que hacer lo próximo, porque no estamos viviendo los mismos tiempos que tú y yo vivimos hace años. apóstol, yo siento de Dios decirle a usted que este es un año de gracia y de favor para usted fuertemente, Lo donde Dios, necesito. donde Dios le va a dar mucha gracia y mucho favor financieramente. Le va a dar la revelación del poder de hacer las riquezas. Así que yo declaro que el templo que usted tiene para la venta, a la vuelta de la esquina está el comprador y Dios le va a proveer un edificio nuevo completamente en el nombre del Señor. Bendito Dios, lo recibo y lo necesito. Bendito sea el nombre de Jesús. Una pregunta, déjame meterte un poquito en problema. Eh, ¿Qué tú ves que viene para nosotros, para la iglesia de Cristo, para los Estados Unidos, para el mundo entero? Yo estoy consciente que estamos en el Apocalipsis. Eso es inevitable. La venida de Exacto, Cristo viene. Pero exacto. pronto, viene pronto, puede ser 3 años, como puede ser 10, como puede ser 20, porque Dios no está apurado. Los apurados somos nosotros. Entonces, yo como iglesia, nosotros los cristianos, cómo debemos de prepararnos para lo que viene? Yo creo que la escritura es clara, apóstol. Debemos vivir una vida santa, pura, agradable delante de Dios y dejar de estar jugando a la religión, de estar jugando a la iglesia, de estar un día sí, un día no en las cosas del Señor. Debemos coger las cosas serias, muy serias. Estamos viviendo un tiempo bien difícil, bien peligroso y la verdad es que tenemos que cuidar nuestra vida espiritual y vivir una vida más agradable a Dios que como nunca antes, buscar a Dios como nunca antes, con más fuerza, con más ánimo, con más deseo, Más pasión. más pasión, sí. Lo recibo completamente. Eso es lo mismo que yo veo, que aquellos que tenían a Dios al lado y sus propósitos personales, primero, van a tener que cambiar las posiciones. Dios primero y lo mío personal segundo o último, porque estamos ya en la recta final. Bendito sea el nombre de Jesús. Miriam, ¿quiere decir algo más? Estamos por despedir. Oh, right here. And, estoy de acuerdo. We're living in the end times. Estamos viviendo los últimos momentos y
creo, o estoy de acuerdo con lo que ha dicho Israel, la búsqueda de Dios hoy día es eminente, eminente. Sí, nosotros íbamos siempre al templo, siempre orábamos, lo que sea, pero hay algo más profundo, unas aguas más profundas a la cual tenemos que entrar. Y hablamos de santidad y el único santo es Dios. Nosotros vamos hacia la santidad, no podemos ser santos, nuestro Dios es santo, pero sí caminar hacia la santidad, vivir una vida recta ante de Dios, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, y sobre todas las cosas, una de las cosas que el Señor me ha ministrado en el último año, quizás año y medio, es amor al prójimo, amor donde quiera que uno va. Nosotros decimos tener amor cuando verdaderamente no tenemos amor. Pues decimos amar al prójimo cuando verdaderamente no lo amamos. Y eso es algo que el Señor ha estado bregando conmigo personalmente sobre el amor, no ser hipócrita con el amor, no ser un amor religioso, por decirlo así. Y el Señor ha bregado mucho eso conmigo, y aún ser una voz para el Señor. Donde quiera que yo voy ahora, a todas las personas, yo le digo, Jesús te ama. Do you know Jesus? Israel y yo vamos a la clínica donde va para lo physical therapy. A todas las personas nosotros le hemos ministrado, hemos comprado Biblias, le hemos hecho regalos, y a toda persona, lo primero que Israel le dice a la persona, do you go to church? Do you know Jesus? Jesus loves you. Y es algo que ya es innato en nosotros, poder hablar a todo el mundo. Las personas que vienen aquí a la casa, quizás a tomarle la sangre, o algunos terapistas, a todas las personas le hemos ministrado del Señor. Muchas personas que no conocían al Señor han salido de aquí llorando, porque dicen que nadie nunca le había hablado del Señor. El chino, el terapista que él tiene último ahora, es creo que es indonesio, no sé exactamente, chino. Que chino, y dijo, le hemos hablado del Señor, un muchacho joven, creo que lo que tiene son 24 años, dijo que nadie nunca le había hablado de Jesús, y él nunca tenía una Biblia. Nosotros le compramos una Biblia, se la llevamos, y Israel toda la semana le pregunta, did you read the Bible? ¿Leíste? ¿Qué leíste? Y así estamos. Tenemos nuestro mayor mandamiento no es hacer edificios o tener congregaciones, sino ir y hacer discípulos. Y eso es lo menos que estamos haciendo, que estamos tan cómodos dentro de la iglesia con nuestros miembros y en cuatro paredes, que nos hemos olvidado de ir y hacer discípulos, buscar gente, hablarle a toda persona con la cual nos encontremos. Y ese es nuestro propósito, ahora a toda persona sin temor. Antes uno pensaba, y con lo que está sucediendo hoy día, uno tiene que tener cuidado si uno menciona a Jesús o lo que sea. No, all fear is gone. Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, y a todo el mundo se lo digo. Si Jesús nos amó tanto, o Dios nos amó tanto, que vino desde el cielo, se hizo una persona, caminó entre nosotros, nos habló, tocó, lloró y gimió, y tantas cosas. ¿Cómo yo no voy a hablar de mi Señor? And I get emotional. How am I not going to talk about my God? Y decirle de lo bueno que Dios ha sido con nosotros, y sobre todas las cosas, salvación. Y una de las cosas que le digo a la gente es believe. Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo Jesús. Si creyeres, serás salvo. Y si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es Señor, serás salvo. Es un asunto de creer, y si nosotros podemos implementar eso en la gente, que ellos puedan creer y confesar, we're halfway there. Amen. Yo estoy en las mismas, eso es lo mismo que estoy enseñando y predicando más que nada. Y siempre lo dijimos, hace décadas que dijimos que el tiempo del evangelista de renombre se iba a acabar. Y eso se acabó. Ahora el evangelista son todos. Absolutamente. Exacto. Todo el que conoce a Cristo tiene ahora que entrar en la pasión yo le llamo la pasión del amor por el perdido. Tú tienes que hablarle a alguien de Cristo todos los días, conscientemente. Yes. Vamos a dejarle saber que Dios es amor, porque tanto odio y tanta violencia en el mundo. Y ¿te acuerdas cuando éramos hippies, éramos jóvenes? Decían, Jesus is the answer. Jesús es la respuesta.
siempre fue verdad, pero a nosotros se nos olvidó. That's right. That's Y right. ahora volvemos otra vez a tener que ministrarles a todos. Tú lo que necesitas es un encuentro con Cristo. No, y la cosa es, apóstol, que las condiciones que estamos viviendo, la libertad que tenemos se nos va a ir cortando poco a poco y la iglesia no va a sufrir un cambio fuerte, difícil. Sí. Usted ve que ahora estamos comunicándonos por Zoom. Muy pronto no va a haber oportunidades de utilizar los medios comunicativos ni aún los mismos edificios vamos a poder utilizarlos. O sea que el mundo religioso se va a caer y el mundo de los creyentes va a subir. O sea, viene un tiempo de mucha persecución para la iglesia del Señor y debemos estar preparados, listos para recibirlo. Porque las cosas no van a estar tan fáciles como estamos viéndolas. Lo sé, lo veo venir bíblicamente, lo veo venir en visiones y palabras que Dios me da, donde vamos a tener que pastorearnos nosotros mismos Sí, vamos a ser probados fuertemente. y pastorear a todo el que se nos acerque. El médico, sánate a ti mismo. Y por eso es que es necesario que hoy, que tenemos esta libertad, busquemos la intimidad y la presencia de Dios como nunca antes. Estamos Exacto. completamente de acuerdo. Yo creo, apóstol, que viene un mover de Dios fuerte, viene un mover del Espíritu Santo bien fuerte para la iglesia, pero solamente para aquellos que buscan a Dios de todo corazón van a ser impactados por el Espíritu Santo. Si no buscamos a Dios como tenemos que buscarnos, vamos a quedar fuera del llamado de Dios. Así que tenemos que restaurar nuestras vidas, restaurar nuestro tiempo de búsqueda de Dios y hacerlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Amén, amén y amén. Lo recibo 100%. Usted dice que, con esto voy a concluir. Maranata, lo que acaba de decir el profeta Israel de Jesús, que solamente aquellos que se empapan de la presencia de Dios van a escapar o no sobrevivir, porque yo no creo que somos sobrevivientes, somos más que vencedores, pero yo lo voy a ligar con el rapto. Suena la trompeta y solamente aquellos que estamos empapados con la presencia de Dios, nos vamos. Exacto. Bendito Dios. Israel, Miriam, qué lindo verlos. Un gozo haber compartido con ustedes. Es la primera vez desde hace mucho tiempo, pero no la última. Quisiera otra vez tener esta experiencia y que el pueblo pueda escucharlos. Y Miriam, no te quedes corta porque tú eres tremenda predicadora. Bendito sea Dios. Yo creo que el mensaje de la noche lo trajiste tú. Hay dos apóstoles profetas y el mensaje lo trajo Miriam. Bendito sea el nombre de Jesús. Amado, gracias por compartir con nosotros. Los bendecimos. Le vuelvo a reiterar a la audiencia, busque el libro Profetas de Hoy, Google it, te va a bendecir grandemente. Amén. Creo que hasta aquí hemos Thank you, Robert, for having us. Thank you so much for having us. We love you. Love you right back. Okay, we'll see you soon, hopefully. Be blessed. Okay, y ahora me despido como de costumbre, deseándole lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga. Chao.